Buenos días, familia. Es una bendición que podamos encontrarnos esta mañana, hoy en este nuevo lugar. ¿Cuántos se sienten contentos por eso? Y ahí vamos, estamos construyendo la casa, seguimos construyendo la casa. Y ya hoy estamos fresquitos, ¿no? ¿A cuánto le parece que hoy estamos más fresquitos? Bueno, y esperamos que el próximo domingo todavía estemos mejor, ¿no? Vamos de gloria en gloria. Amén. Y bueno, es una bendición porque en esta nueva estación que estamos viviendo, gracias. En esta nueva estación que estamos viviendo, Dios ha puesto en nuestro corazón ese palpitar por ver su gloria de una manera como nunca antes. Y yo quiero entrar esta mañana enseguida en la palabra porque así como decía Pamela ahorita, este es de los temas serios de la Biblia. Y quiero que abras tu corazón esta mañana porque cuando yo entendí estas cosas, hace más de 20 años que yo me convertí al Señor, en ese momento entonces Dios empezó a hacer la verdadera obra de transformación en mi vida. Y solamente hasta cuando tú eres consciente de que necesitas ser transformado, es en ese momento que nos damos cuenta que Dios está queriendo que tu vida sea perfeccionada en el nombre de Jesús. Bueno, despedimos a los niños. Se sentía que estaban aquí. Y algo en lo que meditaba esta semana, y era algo como que estaba palpitando en mi corazón y tenía que ver precisamente con la adoración. Y yo quiero preguntarles cuántos de ustedes disfrutan con el tiempo de adoración. ¿Cuántos disfrutan? Ok, y cuando estás en el tiempo de adoración, ¿qué sientes cuando estás en el tiempo de adoración? No es una pregunta ni obvia ni es una pregunta retórica. Es literalmente qué es lo que hay en tu corazón cuando estás adorando. O sea, cuando estás en los tiempos de adoración, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que procura tu espíritu cuando estás en los tiempos de adoración? Yo quiero que algunos me respondan eso. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás en los tiempos de adoración? Exaltación y rendición. ¿Qué más? Adri. Liberación. Ok. ¿Qué más? Paz. Paz. Presencia, regocijo, quebranto, gratitud. Y sabes que cuando nosotros adoramos a Dios, es el momento justo, el del domingo, en que nosotros no estamos acá para recibir algo, sino estamos acá para dar algo para Dios. Y yo sé que en nuestra humanidad, que somos egocéntricos y que somos hedonistas, normalmente estamos buscando ser beneficiados y sentir todas las cosas buenas que ocurren en la adoración. Pero ocurre que muchas veces nosotros estamos adorando, pero no le estamos dando adoración a Dios, sino que estamos adorando tal vez nuestra alma, nuestra humanidad. Porque Dios, dice la palabra, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y nosotros adoramos a Dios por lo que Él es y lo alabamos por lo que Él hace. Pero todo eso es para Él. Es una gloria que nosotros le damos a Dios. Y a veces, ¿sabes qué pasa? Que en medio de las alabanzas de la iglesia no está habiendo adoración para Dios. Y como no estamos adorándole a Dios, esa santidad de Dios no la podemos percibir porque es nuestra humanidad la que está en medio. Y lo que quiero expresarte esta mañana es que necesitamos nosotros procurar la santidad para poder entender el carácter de Dios. Porque nosotros desde nuestra humanidad no podemos entender el carácter santo de Dios. Es muy difícil que en nuestra mente finita entendamos que nosotros venimos los domingos y cuando tú entras en oración te estás colocando delante de un Dios que es 3 veces santo. Es el único rasgo del carácter de Dios que se repite de esa manera. Porque hay un énfasis en especial en que Él es santo, santo,
santo. Porque tal vez el rasgo del carácter más alto de Dios para que nosotros lo procuremos también. Por eso dice su palabra que Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Ahora, ¿cuántos creen que eso es difícil? Alcanzar esa santidad. ¿Cuántos lo creen? No es fácil alcanzar esa santidad. Pero vas a ver por qué. Y quiero arrancar este tiempo. Bueno, primero vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros corazones y nuestra mente esta mañana, porque esto es un tema difícil y voy a tratar de hacer uno de los temas más difíciles de la Biblia. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que lo podamos entender de la manera correcta. ¿Listo? Así que, Señor, te damos gracias que esta mañana bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos que hoy, a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón para poder recibir lo que tú quieres impartir a nuestras vidas, Señor. Padre, tal vez nosotros ni siquiera sabemos si queremos ser santos. A veces es algo que ni siquiera tenemos claro, Dios. Pero hoy yo te pido, Señor, que reveles a nuestro corazón la necesidad de buscar tu santidad, Señor. La necesidad de que nuestras vidas sean santificadas en ti, para que nosotros podamos caminar conforme a tu voluntad. No hay otra manera de hacerlo, Señor. Y solamente a través de este camino, Señor, es que nos vamos a poder encontrar con tu gloria. Yo te lo pido, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace varios años, y esto es una anécdota que yo he contado, pero vale la pena que yo la vuelva a contar hoy. Hace varios años, cuando yo estaba recién convertido tal vez, en una célula que era en mi casa, de la cual yo era el líder, y que yo todavía estaba en el inframundo todavía, o sea, yo todavía no era cristiano, yo todavía me faltaba conversión. Pero por esas cosas de la vida, yo estaba liderando una célula para la que no estaba listo para liderar realmente, pero la estaba liderando. Era un día de amor y amistad. Yo había estado con mis compañeros de trabajo, en esa época yo trabajaba con el gobierno, y habíamos estado en una celebración de amor y amistad. Yo venía con algunas cervezas encima y tenía aproximadamente unos 8 meses de estar caminando, o 10 meses tal vez de estar caminando con el Señor. Y llegué a mi casa, que era la célula, ya todos estaban allí. Yo me senté en la esquina del mueble de mi casa y cuando yo estaba allí sentado, callado para que no se me sintiera el tufo, yo vi a Jesús parado en la puerta de mi casa. Tuve una visión de Jesús. Lo vi parado en la puerta de mi casa. Fue una cosa de segundos. Pero para mí ha sido tal vez la experiencia espiritual más impactante de mi vida. Porque ese día Dios me estaba dando un mensaje claro. Y sentí del Espíritu Santo solamente algo. Sentí la voz interior del Espíritu Santo que me dijo, santifícate. Eso era todo. El mensaje era ese. No era otra cosa. Santifícate. Y yo para ese entonces no entendía qué significaba eso, pero yo sabía que Dios me estaba diciendo eso porque lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Y porque yo tenía un pie en el mundo y tenía un pie y medio en el mundo y tenía medio, un cuarto tal vez, acá tratando de encontrar y de buscar a Dios. Pero ese día era como si Dios me dijera, ok, yo necesito que si vas a estar conmigo, estés conmigo. Y que empieces a cambiar tu vida. Y yo recibo este mensaje y la primera pregunta que vino a mi corazón fue, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo hago esto? Porque ¿cómo te desarraigas? En ese punto yo tenía 26 años, yo no me acuerdo si ya había cumplido ya había cumplido los 27 años. Yo llego en octubre de 2003 a los pies de Cristo. Y en abril, a propósito que estoy de cumpleaños el martes, para que lo sepan, regalos, transferencias. El punto es que ya yo había cumplido 27 años, tenía 27 años. O sea, eran 27 años de una vida sin Cristo, con una cantidad de costumbres arraigadas a mí y con una filosofía muy fuerte de cosas que yo creía que estaban bien y las que no estaban bien estaban justificadas por lo que a mí me habían enseñado. Así que yo tenía mucha cultura de mi familia que estaba muy mal, pero que yo creía que estaba bien. Así que en ese punto, Dios me estaba pidiendo, yo quiero que transformes tu vida, y yo me pregunté, ¿y cómo hago eso? O sea, ¿cómo hago eso
¿cómo soy santo si yo tengo cosas que hago mal? Yo tengo malos pensamientos, yo todavía lucho con mi carácter, yo todavía tengo comportamientos que no le agradan a Dios, y ya yo empezaba a ser un poco consciente de eso. Porque cuando tu vida no está santificada, hay muchas cosas que la justificas. Hay un fenómeno en psicología que se llama formación reactiva. Eso es un mecanismo de defensa. Y es que nosotros levantamos argumentos para justificar nuestras conductas. Entonces hago algo que no está bien, pero yo levanto un argumento, y un argumento sólido, fuerte, firme. Y con eso justifico lo que estoy haciendo. Y muchas veces nuestra justificación es que, Dios, tú sabes, tú me conoces, estoy en un proceso. ¿Cuántos han dicho eso? Arrepiéntase. Es cierto, estamos en un proceso, pero ese no puede ser nuestro argumento de toda la vida. ¿Y cuánto tiempo tienes conociendo al Señor? 20 años, y estoy en un proceso. Lidiando con la misma cosa del primer día. Los procesos tienen que ir hacia arriba, ¿no? Y estamos en un proceso y lo estaremos toda la vida, pero el proceso de santificación verdaderamente te tiene que ir haciendo que tú mueras todos los días y cada vez más sea Dios en ti que tú mismo. ¿Vale? Entonces yo le pregunté al Señor cómo se hace esto, y yo me encontré con esta realidad. Juan capítulo 14, y ese es el nombre que tiene la enseñanza de hoy. Juan capítulo 14, versículo 6. El contexto de esto, Jesús le dice a sus discípulos que Él se va a ir a ser glorificado y que en algún momento ellos lo van a alcanzar a Él. Incluso ahí está el texto que le da nombre al grupo de jóvenes de la iglesia. Les dice, en la casa de mi Padre hay lugar más que suficiente, hay lugar para todos. Y yo voy a ir al Padre y ustedes van a ir conmigo también, y ustedes conocen cuál es el camino. Y ellos les dicen, espérate Señor, si no sabemos para dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Y en ese contexto Jesús les responde. Juan 14:6 le dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Allí está la clave. El camino hacia todas las cosas de Dios es Jesús. Es decir, el camino hacia la santidad, el camino hacia la gloria, el camino hacia la bendición, hacia la unción, el camino hacia la prosperidad, el camino hacia la plenitud, todo es Jesús. La vida cristiana sin Jesús es imposible vivirla. La vida cristiana empieza cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón, no puedes ser cristiano. Y tu vida no puede ser santificada, porque la gracia es de Jesús. Es por la gracia de Cristo que tú y yo estamos salvos. Dios simplemente le dio potestad, Dios Padre le dio potestad a Jesús, que Él escogiera a los que iban a ser salvos. Y es por la gracia de Jesús que nosotros lo somos. Y aquí es donde viene lo que necesitamos entender con claridad. Porque la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos santifica a cada uno de nosotros. Es por causa de la obra de la cruz que nosotros podemos ser santos. No hay otra manera. Porque la santidad empieza por la justificación de Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios, éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. Pero Cristo se convirtió en un puente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esa imagen de la cruz como un puente entre dos abismos. No sé si alguna vez han visto esa imagen. Literalmente nosotros estábamos de un lado y Dios estaba del otro. Jesús vino a hacer ese puente, ese camino que comunica hacia la santidad de Dios, hacia el poder estar con Dios. Y es la única forma. Entonces, Isaías en el capítulo 35, quiero que vayamos a ese texto, habla de quién es Jesús como ese camino. Y el contexto, los voy a invitar a que lean ese texto en su casa con más calma. Pero Isaías capítulo 35 es un texto mesiánico, es una profecía mesiánica, es decir, que se trata de Jesús. Y todo lo que está hablando allí es sombra de lo que iba a acontecer. Y ahí está hablando específicamente del pueblo de Israel, pero nosotros somos la Israel santa. Es decir, que esa palabra profética está hablando de los que íbamos a ser el pueblo de Dios.
Y habla esa palabra de que nosotros que estábamos en ruina, estábamos en el desierto, desolados. Pero entonces viene una esperanza de transformación para los que estamos en Cristo. Viene una esperanza en la que eso que estaba desolado se va a convertir en algo fértil. En que si nuestra vida estaba derrotada, entonces se va a convertir en algo bueno. Porque Cristo es la gloria misma de Dios, manifiesta a través de nosotros. Cuando tú recibes a Cristo, entonces tú puedes manifestar la gloria de Dios. Isaías capítulo 35, versículo 8 al 9 dice lo siguiente. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, un gran camino atravesará esta tierra. Antes vacía, un gran camino atravesará esta tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni alguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Solo los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Esa palabra redimidos literalmente quiere decir comprados con precio de sangre. Estaba haciendo una referencia directa a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este tema de la redención es de las cosas más profundas que hay en la Biblia. Yo ahorita les voy a dar un texto para hacer ese tema profundo más simple, pero quiero que analicemos esto. El gran camino del que está hablando esta palabra, Isaías 35, es Jesús mismo. Él dijo, yo soy el camino. Y habría un camino que se llamaría camino de santidad, dice la versión Reina Valera, o una calzada llamada santidad. Y cuando pensamos en que hay un camino, ¿qué tenemos que hacer tú y yo por ese camino? Tenemos que andar por él, tenemos que caminar por él. Lógicamente, si hay un camino, lo que está demandando Dios en este tiempo es que nosotros caminemos por él. ¿Qué pasa entonces si no estamos caminando por ese camino? Nos perdemos. Si no estamos caminando por el camino de la santidad, entonces estamos caminando por el camino de ¿qué creen ustedes? ¿De qué? Si no es el camino de la santidad, entonces ¿el camino de qué? ¿De la insantidad? Es el camino del pecado. Es el camino del pecado. Y se dan cuenta por qué muchas veces nosotros no sabemos que estamos pecando. Porque a veces es tan simple como entender que si tú no estás caminando el camino de la santidad, es decir, estás caminando conforme a los preceptos de Dios y estás caminando fuera de ese camino, estás simplemente haciendo algo que es contrario a lo que Dios dice. Y ya van a ir entendiendo otras cosas más, tomando en consideración esto, pero quiero que lleves esa ilustración a tu mente. Ahora, dice aquí la palabra también, haciendo la comparación que antes nosotros estábamos vacíos. Antes de Cristo, nosotros estábamos vacíos. No sé cuántos están conmigo. ¿Lo consideran así? Que estábamos vacíos antes de Cristo. Porque tú te puedes sentir incluso lleno antes de Cristo, pero esa llenura es falsa. Y esa llenura realmente es de un montón de cosas que lo único que te están llevando es a la destrucción. Por eso hay tanta depresión, por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tanta angustia, por eso hay tantas cosas malas. Y cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú literalmente sientes que tu vida da un vuelco. Porque tú tienes que ser vaciado de todas las cosas que están en ti que no son de Dios, de las que nos hemos llenado por años. Y esas cosas ciertamente son las que nos hacen sentir llenos, pero de tristeza, llenos de aflicción, llenos de rabia, de ira, de resentimiento, llenos de dolor, de victimización y bueno, ponle el nombre que tú quieras, llenos de todas las cosas que Dios nos llena. Y por eso sentimos esta traba tan tremenda. Pero dice allí que ahora entonces tú te conviertes en una tierra fructífera cuando recibes a Cristo. Y la tierra literalmente, cuando hablamos de tierra, siempre que encuentres en la Biblia tierra, está refiriéndose al corazón. Esa es la referencia. Lo que tiene que ser vaciado para ser llenado entonces es el corazón.
para que pueda ser alistado para todo este proceso. Ahora, dice aquí la palabra también que ese camino será exclusivo para los que anden con Dios. Y esto es un condicionante. Tenemos que permanecer y tenemos que andar en el camino. Nadie que no ande por ese camino podrá alcanzar la santidad. O sea, tú no vas a alcanzar la santidad nunca si no andas por el camino. Ahora, cuando hablamos del camino, que es Cristo, pero Cristo también es su palabra, porque Él es la palabra viva, es que tú andes por el camino de su palabra, sus preceptos, sus principios, lo que Él dice. Y ojo acá, y otra anécdota que les cuento, que también le he contado en otras ocasiones. Cuando yo era pastor de jóvenes, yo tuve una reunión con una chica que ella estaba haciendo algo que no estaba bien. Y yo simplemente le mostré por la palabra que lo que estaba haciendo no era correcto. Yo le dije, mira, no es mi opinión, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto y esto y esto. Y ella me respondió, no me parece. O sea, fin de la discusión. No me parece, me dijo. Y yo le dije, ok, ¿por qué no te parece? Por esto y esto, un argumento, ¿no? Fuerte, firme, filosofía, inteligencia. Y no hay nada más peligroso que alguien que sea inteligente. Porque cree que sabe más que Dios. Porque cree que sus pensamientos están por encima de los de Dios. Y por eso cuesta tanto trabajo. Y ahorita Pamela estaba haciendo la referencia de que no hay nada más alto que Dios. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los tuyos. Sus caminos son más altos que los tuyos. Entonces nunca creas que tú tienes la razón versus Dios. Porque siempre sus razones son mejores. Y el problema es cuando nosotros creemos que es así. Y entonces nos quedamos trabados porque estamos tratando de poner por argumento algo que no tiene sentido realmente para que tu vida pueda ser santificada. Es más, te doy un tipcito. Si no lo entiendes, no importa, obedécelo. Cuando lo obedezca, lo vas a entender. Hay muchas cosas de Dios que no las vas a entender de manera racional. O sea, que tú quieres entenderlo. No, pero espera, explícamelo. Y yo era así, explícamelo. Dime cómo se come eso, porque yo no traigo entero. Pero yo me di cuenta en la medida en que fui conociendo al Señor que hay muchas cosas que yo no voy a entender. Que solamente hasta cuando las obedezco a Él le place revelármelas. Y habrán otras que hay cosas que yo todavía no entiendo. Y que algún día estaremos allá en el cielo y le preguntaremos, bueno, Señor, venga, ahora sí, cuéntame esto, ¿cómo se come? Pero solamente esas cosas que puedes obedecer son las que van a glorificar a Dios y en algún punto la vas a poder entender. Ahora dice también la palabra ahí que el enemigo que acecha como león rugiente dice porque los leones no podrán tocarte mientras estés en ese camino. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Escucha eso. A veces nosotros pensamos que el enemigo está esperando que nosotros resbalemos y caigamos. Eso no es lo que espera el enemigo. El enemigo espera que te metas en terrenos resbalosos para empujarte. ¿Me hago entender? Él está como león rugiente. Él no es un león. Está como león rugiente. Es un pequeño gato degenerado. Pero él está al acecho. Él está esperando que tú te salgas de ese camino y cuando te salgas del camino, toma. Métete en un terreno donde el Señor no te pueda proteger porque por tu causa tú lo hiciste y obviamente te va a devorar el enemigo. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos un tiburón aquí en esta sala? ¿Ah? ¿Lo qué? Sí, lo patearíamos, ¿verdad? Haríamos sushi con él. Bueno, ¿qué pasaría si tú te metes a una piscina con un tiburón? Te hacen sushi. Exactamente. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia entre estar en el camino de santidad donde el enemigo no te va a poder tocar porque eres inalcanzable, porque estás en ese camino seguro? Pero si tú te metes en los lugares donde allí es donde opera Satanás, pues después no digas, pero Señor, ¿por qué lo permitiste? Mi hijo, te metiste ahí, cabezón. ¿Sí ves? Y esto es lo que necesitamos entender. Ahora, solo esto o este camino solamente está dedicado o está preparado para los que fuimos comprados con el precio de la sangre de Cristo.
Y esto es lo que quiero anotarte. Este proceso de santidad es un proceso que está destinado para los que somos hijos de Dios, para los que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Y ahora sí, esto verdaderamente es un proceso. La santidad como tal es la justificación de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. La santificación es el proceso de transformación en el que tú y yo somos involucrados para poder alcanzar la santidad. Ahora la santidad que Cristo quiere para nosotros. Amén. Ahora, esto, insisto, tiene tantas connotaciones y aquí hay un texto, bueno, antes de esto, esta santificación o esta transformación es lo que se conoce como la regeneración. Y aquí entonces es donde vamos a empezar a mirar cómo nosotros podemos alcanzar ese proceso, qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar ese proceso de santificación. Es claro entonces de que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario la justificación para nosotros, por eso nosotros podemos ser santos. Eso lo hizo Él. ¿Vean? Pero la santificación es un proceso en el que nosotros tenemos que participar. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que ya Cristo te alcanzó, y está claro eso, Él te alcanzó por su gracia. Pero tú y yo, número uno, tenemos que reconocer la obra de Cristo en nuestras vidas. Es lo primero que tenemos que hacer. Hay gente que se convirtió a los pies de Cristo, se convirtió a Cristo. Eso me pasó a mí cuando estaba recién convertido. Yo no estaba reconociendo la obra de Cristo en mi vida. Porque reconocer la obra de Cristo en tu vida es reconocer de que de manera sustitutiva Él tomó tu pecado y fue a la cruz del Calvario y pagó por él. Porque lo que tú merecías era la muerte. Lo que yo merecía era la muerte. Pero Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar tu pecado, lo voy a poner sobre mí, voy a ir a la cruz del Calvario y entonces voy a morir para que tú puedas ser santificado, acepto delante del Padre. Y esto tal vez es la cosa más compleja porque está propiamente en la redención de Cristo. Y es tal vez el tema más profundo que hay en la Biblia en cuanto a la obra de Cristo por nosotros. Incluso, y a propósito de eso, en junio arrancamos el IMES, que es el Instituto Ministerial del Espíritu Santo, el instituto de los que quieran estudiar teología. Y vas a poder estudiar teología y entender esto. Hay todo un capítulo acerca de la redención y habla de la verdad de nuestra redención en Cristo. Y esto es muy profundo. Pero hay un texto que a mí me cambió la vida para entender la redención, para lo que Él hizo en la cruz por mí. Eso que fue y sustitutivamente tomó mi pecado, mi culpa, mi maldad, todo lo malo que yo era y sentía que era además. Y lo pagó en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 4, versículo 2. Acompáñame allí. Romanos capítulo 4, versículo 2. Y me encanta porque esta es de las formas en que Dios normalmente nos confronta para que nosotros podamos caer en cuenta de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. En la Nueva Traducción Viviente empieza con una pregunta y dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Es una pregunta que está haciendo allí el apóstol Pablo. Dios está haciendo esa pregunta. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Cuántos saben y cuántos hoy pueden reconocer que Dios ha sido tolerante con usted? ¿Solo yo? ¿Solamente Ricardo y yo? Óigame, Dios te ha tenido la paciencia de la vida. O sea, usted y yo merecíamos morir. Usted y yo todos los días que nos levantamos luchamos con nuestra humanidad. Yo estoy seguro que viniendo para acá tuviste un mal pensamiento, una emoción negativa. Algo malo hiciste de pronto de aquí para acá. De repente estás luchando en tu interior con tu carácter, con tu temperamento, con el orgullo, con la altivez, con la arrogancia, no sé con qué estarás luchando. Pero ¿sabes? Dios es tolerante. Yo creo que Dios se queda mirándonos a nosotros y dice, ok, hijo, vamos otra vez. La versión Reina Valera utiliza una expresión que es longanimidad, que es la capacidad de Dios para estirarse. O sea, es Dios como
voy a tenerte paciencia porque yo sé que estás en un proceso. Y te voy a tener paciencia porque yo quiero y amo tu vida y yo quiero que tu vida sea conmigo. Pero el apóstol Pablo está confrontándonos con eso y está diciendo, ¿no te das cuenta que Dios es bondadoso, tolerante y paciente? ¿No te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta cuánta paciencia, cuánta bondad de Dios para con nosotros? ¿No te das cuenta? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Sigue diciendo el texto. Y yo te pregunto esta mañana, ¿acaso no significa nada para ti lo bondadoso, lo bueno, lo misericordioso que ha sido Dios? ¿No significa nada para ti? Porque esto es la mayor muestra de amor que puedas ver en tu vida. Porque si Dios nos aplicara su justicia, cada que nosotros nos portamos mal, tendríamos que pagar las consecuencias. ¿Y a cuántos saben que muchas veces te portaste mal y no viviste la consecuencia de eso? O sea, te libraste. Te volaste un semáforo y no pasó nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? Esa es la bondad de Dios. ¿Cuántas metidas de pata tienes, no sé, registradas en tu mente de las que no viviste la consecuencia? Yo creo que si nosotros hubiésemos tenido que pagar las consecuencias de todo lo malo que hemos hecho, no estaríamos aquí. ¿Me explico? Dice la Biblia que de todas las cosas daremos cuentas. Y esas cuentas algún día nos las van a sacar. Y algún día Dios nos va a decir, mira, de esto te libré, de esto te libré. Y hay cosas que ni tú te imaginas ni te acuerdas que Dios te libró de ellas. Y dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y aquí, mis amados, está la clave. Porque Dios prefiere mostrarte su bondad o mostrarnos a nosotros su bondad, su misericordia, su tolerancia, su paciencia para que así nosotros seamos conducidos al arrepentimiento. Porque nosotros como padres, ¿cuántos los que son papás aquí han perdido algún día la paciencia con su hijo? Y lo terminaron clavando por eso. Sí. Sí, es Romanos 2. Ah, sí, yo dije Romanos 4. Sí, fue al revés. Sí, perdón. Gracias, pastora Luchi. Estás en la jugada. Yo lo hice para saber si ustedes estaban en la jugada. Sí, Romanos 2:4 es decir. El texto, yo leí Romanos 4:2. Se me chispoteó. Sí, Romanos 2:4. Por eso yo los veía que estaban como locos con el texto. El punto de mis... Ahora sí. Ok. El punto de mis amados es que Él nos muestra su bondad, sabe que para decirte, yo soy tan bueno contigo, y eso es lo que deberíamos pensar, ¿no? Nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, tú eres tan bueno que tú no mereces que yo me porte así. Que tú mereces que yo sea, no sé, activo, proactivo, que yo te ame, que yo te glorifique, que yo haga todo bien. Eso es lo que está buscando Dios, porque Dios no es un papá regañón que tiene el rejo en la mano para darnos cada vez que nos equivocamos, sino todo lo contrario, nos tiene paciencia, nos tiene misericordia, nos muestra su bondad y Él está esperando que eso nos conduzca al arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos, verdaderamente empieza la santidad. Escúchame eso. La santificación de alguien empieza cuando entiende que se tiene que arrepentir. Cuando empieza a reconocer que lo que está haciendo está mal. Solamente en ese momento empieza la santidad, porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La palabra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo podemos tener la obra del Espíritu? Cuando tú has reconocido la obra de Cristo. En ese momento empieza para ti la santificación. Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te empieza a convencer primero de pecado. Es decir, es cuando Él te empieza a mostrar que eso que estás haciendo no está bien. Y cuando tú dices, la embarré. Esto que estoy haciendo no le agrada al Señor. Y dejas de tener esa justificación constante de que
No, pero más o menos, no, pero es que no pasa nada, es que un poquito y un mordisquito nada más, un pellizquito nada más, no, olvídate. Empiezas a darte cuenta que eso que estás haciendo no está bien porque empiezas a ser convencido de pecado. Luego dice también que somos convencidos de justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Que solo a través de Cristo nosotros somos aceptos. Que solamente a través de Él, buscando ese camino, caminando con Él, siguiéndolo a Él, es que nosotros vamos a poder alcanzar la santidad. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de justificarnos solos. Entonces vamos a ser convencidos de que solamente caminando con Cristo es que verdaderamente vamos a obtener, ojo, la salvación. Solamente es a través de Cristo. No pienses tú, es que yo soy buena gente, pastor. Mira, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo vine un día a ayudar aquí a la iglesia, ahora que nos estamos. Un día vine y agarré cosas y no sé qué y moví. Gracias, mis amados, pero eso no te va a dar salvación. Amén. Eso no te va a dar salvación. Salvación es venir, caminar con Cristo, seguir con Él, que Él siga permeando tu vida. Y finalmente dice, y te convencerá de juicio. Ojo acá, mis amados. Aquí es donde se ponen las cosas de esas. ¿Qué es que el juicio? Un día Cristo va a venir a juzgar el mundo, así como ya juzgó a Satanás. Ya Satanás fue juzgado. Satanás se va a morir en el infierno. Ya él fue juzgado. Falta que ese juicio, que ya nosotros veamos la obra de ese juicio completa. Pero un día Dios va a venir a juzgar al mundo. Y los que no estén caminando en santidad caerá en ese juicio. Y a nosotros la Biblia dice en Mateo, en el capítulo 28, que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio de Cristo es la cruz y entender que si tú no estás con Dios, estás en contra de Él. Punto. Y si no te vas para el cielo, ¿dónde te vas? Paila, mi amado. Te vas a poner el tiburón. Como la canción esa, se la llevó el tiburón. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Si no vas para arriba, vas para abajo. Así de fácil. ¿Y sabes qué? Que el evangelio, y voy a decir esto con todo temor y temblor, el evangelio desafortunadamente ha sido prostituido. ¿Por qué? Porque hoy por hoy solamente Dios te ama, Dios te bendice y tal. Pon los pies y entonces reclama tu bendición y Él va a sanarte y Él te va a transformar. Sí, eso hace parte de. Pero el verdadero evangelio es reconocer la obra de Cristo. Porque si nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y no permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, tú no eres cristiano, mi amado. Eres alguien que va a la iglesia. Y venir a la iglesia sin la obra del Espíritu Santo es como ir a cine. La pasaste rico 2 horas y ya. ¿Sí me hago entender? Amén o ay. Esa es la obra del Espíritu Santo de renovación y ahí es cuando empieza verdaderamente nuestro proceso de santificación con el arrepentimiento. Así que número 2, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la obra de Cristo. Número 2, cuando ya tú te puedes arrepentir porque eres consciente de lo que no estás haciendo bien, entonces como consecuencia de eso nos podemos presentar voluntariamente delante de Dios para que Él nos transforme. Nadie viene al Padre, nadie viene a Jesús si el Padre no le ha dado la potestad para que eso ocurra. Solamente cuando hemos sido justificados delante del Padre, que es la obra de Cristo, el Padre dice, voy a ponerle chulo a Diana, ahora sí puede Diana entrar a el estrado de mi gracia. La Biblia dice que se rompió el velo y ahora nosotros tenemos acceso libre al trono de la gracia de Dios. Pero ese chulo te lo pone el Padre cuando tú has recibido a Cristo, que Él fue el que te justificó delante de Él. ¿Sí me hago entender? Es como que Dios dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a coger a mi hijo, lo voy a justificar a través de la obra en la cruz, sustitutivamente, y se lo voy a llevar al Padre. Y ahora te lo presento, Padre, aquí está este muchacho que no se estaba portando bien, se arrepintió y ahora él está justificado. El Padre le pone el chulo, ok, ahora él puede entrar a mi gracia. Así que tú y yo nos vamos a poder presentar delante de Dios cuando la obra del Espíritu Santo, que solamente es por la gracia de Cristo, empieza a generar en ti el arrepentimiento y la conciencia de que necesitas buscar su presencia.
Esa es la razón, mis amados, por lo cual muchas veces a la gente le cuesta buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque nosotros tenemos esta connotación de que buscamos a Dios ¿para qué? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para qué lo buscamos? ¿Cuál es la connotación que normalmente tenemos? Para pedirle, pedirle y pedirle, como dice Efraín. Para eso lo buscamos. Señor, aquí estoy, me presento delante de tu presencia, soy tu hijo amado, soy tu guerrero maravilloso. Señor, dame esto que necesito, yo tal cosa, te ruego por esto. Duraste media hora pidiéndole. Somos pedigüeños delante de Dios. Pero realmente nosotros tenemos que acercarnos a su presencia para tener comunión con Él, para disfrutar de su santidad, para ser transformados en su presencia, para poder vivir en su gloria, para adorarlo, para glorificarlo. Esa es la razón de ser. ¿Sabes que nosotros vamos a estar por la eternidad adorando a Dios? Ya nosotros no tendremos necesidad de nada. Nosotros estaremos adorando al Rey y estaremos diciendo, gloria, gloria a ti, Señor, santo, santo, santo. Así. Y si tú eso no lo puedes concebir en tu mente ahora porque dices, qué aburrido. Por la eternidad haciendo eso. ¿Y entonces qué? ¿Y yo qué? No, tú ya no importas. ¿Sí me explico? Nos cuesta en la mente, ¿sí o no? Nos entra en reversa cuando a ti te dicen, no se trata de ti, se trata de Dios. Pero espérate, ¿cómo así? Es que más importante que tus hijos, que tu familia, que tu esposo, que tu esposa es Dios. Pero espérate, ¿cómo así? Y ahí nos va dando escozor todo eso, porque en nuestra mente finita, los que estamos en el centro somos nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos verdaderamente a Dios, de la manera como Él pide, toda nuestra vida es transformada. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 18. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra en la que nosotros nos empezamos a arrepentir y a reconocer. Y entonces el velo es quitado. Versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo que dice allí es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Él nos quita el velo. Y cuando el velo se es quitado, entonces nosotros nos podemos acercar a Él. Y cuando nos acercamos a Él, nos vemos en la gloria de Jesús, que es como un espejo. La versión Reina Valera dice que la gloria de Jesús es como un espejo. Y cuando tú te paras delante de su gloria, Él te va transformando el Espíritu Santo como por la misma imagen de Jesús. Y lo va haciendo de gloria en gloria. En la medida que te arrepientes, en eso te conviertes un poquito más en Jesús. En la medida que sueltas un pecado, en eso te conviertes un poquito más en Jesús. En la medida en que reconoces que algo no está bien en tu vida, en eso el Señor te transforma más a su imagen. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria, porque nos acercamos a Él es para eso, para parecernos a Él, para poder glorificarlo, para poder bendecir su nombre. Cristo nos justificó en la cruz del Calvario, pero ahora nosotros empezamos a ser transformados por causa de nuestro arrepentimiento y de acercarnos a su presencia. Entonces, número 1, reconocemos la obra de Cristo. Y número 2, nos acercamos voluntariamente para ser transformados en su presencia. Mi amado, cuando vengas a la iglesia, ven con la idea de poder ser transformado. No vengas aquí simplemente a pasar un par de horas y a pedirle algo a Dios. Ven con la idea de que cuando salgas de aquí te vas a parecer un poquito más a Jesús. Que el Espíritu Santo te transforme un poquito más en Él. Que cuando estás en tu casa y buscas su presencia, que Él te vaya transformando de gloria en gloria. Y eso va a hacer que tú cada vez te vuelvas más como Jesús. ¿Y sabes qué? Aún nuestra fisionomía cambia. Aún nuestro carácter, nuestra personalidad, aún lo que somos empieza a cambiar porque dejas de ser tú. Tú como tal, quiero decírtelo esta mañana, tú como tal eres feo.
Sí. Pero tu yo en Cristo es hermoso. ¿Ves? Sin fármaton, con fármaton. Sin Cristo, nosotros que estábamos muertos, dice la palabra, pero con Él, nosotros estamos vivos. Somos sus hijos amados, amén. Entonces, que esto va a traer como una consecuencia, y aquí quiero aterrizar todo, mis amados, que Dios, número 3, Dios hará una renovación en nuestro corazón. Y ahí está la clave de la transformación de alguien, su corazón. Si tú aceptas, si tú reconoces la obra de Cristo en tu vida y si tú buscas al Señor para que te transforme, entonces como consecuencia de eso, lo primero que Dios va a hacer es que va a renovar tu corazón. Y esta es la clave, mis amados, para parecernos a Cristo. Ezequiel capítulo 11. Versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra, vamos a leer el versículo 19 y el 20. Dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. El contexto de todo esto, sabes que en medio de la desobediencia, en medio de que nos alejamos de Dios, cuando nos acercamos a Él, el pueblo que se acerca a Dios, Dios empieza a traer una transformación. Y entonces dice aquí, les daré integridad de corazón. Y esto a mí, wow, esto a mí me rompió la cabeza. Ser íntegro de corazón es mucho más que ser coherente. La integridad de corazón tiene que ver con que nosotros seamos de una sola pieza delante de Dios. ¿Sabes qué es la coherencia? La coherencia es que tú hagas lo que dices que vas a hacer. Eso es coherencia. Y confundimos eso con integridad. Pero la integridad es que nosotros pensemos, sintamos y hagamos eso que pensamos y sentimos. Eso es integridad. Hay gente que se porta bien, pero se quiere portar mal. Eso no es integridad. Eso puede ser coherencia. ¿Me hago entender? Y por eso muchas veces vemos falsa cristiandad. Porque vemos gente muy bien portada. Al fin y al cabo aprendemos a ser cristianos. Aprendemos a decir gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga. Aprendemos a tener este mover cristiano. Pero realmente somos medio crispetos. Porque en nuestro corazón seguimos anhelando el pecado, en nuestro corazón seguimos queriendo hacer cosas malas. Y esa es nuestra lucha, claro que sí. Que de repente nuestra carne tira para el monte. Y esa es una lucha que vamos a tener siempre. Pero cada vez que nosotros nos acerquemos a la presencia, cada vez vamos a ser más transformados y vamos a poder ser más íntegros de corazón. Por eso es que esa es la obra que puede hacer solamente Dios en nuestras vidas. Eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Nadie puede decir por sí mismo, a partir de hoy yo voy a ser mejor cristiano. No te va a funcionar si pretendes hacerlo en tus fuerzas. Pero cuando tú lo haces acercándote al Señor, reconociendo su obra en ti, entonces que el Espíritu Santo va a poner integridad de corazón. Y esto va a ocurrir, mis amados, cuando nosotros libremente nos acerquemos a su presencia y reconozcamos entonces que Él es Jesús. Amén. Ahora, lo segundo que dice allí, que también pondré en nosotros un espíritu nuevo. Y aquí, mis amados, esta es la transformación profunda del ser humano. Un espíritu nuevo significa el nuevo nacimiento. Un espíritu nuevo es que tu vida ya deja de ser la de antes. Por eso cuando nosotros bautizamos a alguien, el bautismo es la identificación con la obra de Cristo en la cruz, literal. O sea, esta es básicamente como la traducción del bautismo. El bautismo es la identificación con la obra de Cristo en la cruz. Cuando tú bajas a las aguas, estás dejando toda la vieja vida allí. Estás diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a ser más esa persona que antes era. Y cuando eres levantado, tipifica que eres levantado a una nueva vida, a una renovación de tu espíritu. La palabra espíritu ahí escrita está en minúscula porque es el espíritu humano. Es tu yo interior el que es transformado. Y cuando tú eres transformado en tu interior,
empiezas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa es la obra de que alguien que antes pecaba y antes hacía cosas malas, ahora entonces a través de la renovación que Dios va trayendo a la vida, empieza a ser alguien nuevo, una nueva persona. Y eso empieza en el interior. Solamente aquellos que lo desean en su corazón van a poder ser transformados por el Espíritu Santo. Pero si tú tienes un pecado y tú quieres tener ese pecado, nadie te va a sacar de allí. Hay gente que dice, yo quiero ser así. Yo soy así. Y si me aceptas bien y si no también. Con Dios es distinto. Con Dios es todo o nada. Dios no quiere un pedacito de ti. Dios te quiere todo. Dios quiere tu corazón, quiere tu mente. Dios quiere tu cuerpo, quiere tu alma. Dios quiere todo. Y si tú quieres ser transformado, entonces necesitas ser renovado en tu espíritu. También dice, les quitaré el terco corazón de piedra. Ese terco corazón de piedra, ese terco corazón que quiere hacer lo que le da su gana. Ese terco corazón que dice, no me parece. Ese terco corazón que insiste en hacer cosas que desagradan a Dios. Y además es un corazón duro, que no permite ser permeado por el Espíritu de Dios. Y la dureza de corazón es algo que Dios le señaló al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Le dijo, ustedes son de duro corazón, de dura cerviz. No querían entender porque ellos querían simplemente hacer lo que les daba la gana. Cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, la Biblia dice que como Moisés estaba demorando, él duró 40 días allá en el monte, dice la palabra que ellos querían adorar, pero querían adorar a su manera. Entonces no, hagamos un Dios. Hicieron un becerro de oro para adorarlo porque ellos querían adorar. Y la orden de Dios era esperen. Y el gran problema es que muchas veces creemos, insisto, de que nosotros tenemos mucha más razón que el mismo Dios. Y tenemos un corazón de piedra, un corazón que no permite que el amor de Dios lo permee. Y finalmente, dice la palabra que nos dará un corazón entonces tierno y receptivo. Porque la obra del Espíritu Santo es cambiarnos de esa forma. Entonces nos dará un corazón tierno y receptivo. Y un corazón tierno es un corazón realmente que puede recibir el amor de Dios. Es un corazón que puede ser transformado. Y a mí me gusta pensar de que Dios, como dice el Salmo 51, de que el rey David le pidió a Dios que le diera un nuevo corazón. Y no es que Dios te saca el corazón viejo y te pone uno nuevo, no. Realmente lo que hace es que renueva el que tú tienes. Es como que Dios coge ahora cada una de las ventrículas de tu corazón y las rehace para hacerlas ahora a su imagen y semejanza. Y te da un nuevo corazón. Un corazón que sea tierno, un corazón que no sea terco, un corazón que pueda recibir su palabra, un corazón que diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú. Ya no quiero ser como yo. Un corazón que niegue su humanidad y empieza a querer y amar la espiritualidad que viene de parte de Dios. Estas son las cosas de las que más nos cuesta trabajo. La palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y nadie verá su gloria, nadie sin santidad. Y por eso nosotros necesitamos como nunca antes buscar ser santificados, ese proceso de santificación para poder ver a Dios, para poder estar con Él. Y pensaba y con esto quiero terminar, pensaba en la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y no voy a leer la historia, simplemente quiero parafrasearla. Y con esto quiero que oremos. Quiero pedirle a los de la alabanza que me ayuden. Y toquen esa última canción que tocaron, muchachos, por favor. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? En la historia del hijo pródigo, un muchacho salió de su casa pateando sillas. Era terco, era altivo, era arrogante. Él sabía que era hijo, pero creía que era un hijo que lo merecía todo. La Biblia dice que su papá le dio toda la herencia y fue y se la gastó. Pero aquí viene el momento donde todo cobra sentido en esa historia. La Biblia dice que un día, teniendo hambre, pasando un trabajo
increíble. Alguien que estaba destinado a tener todas las cosas, a ser bendecido, ahora estaba viviendo un momento de crisis. Y dice la palabra que en ese momento, volviendo en sí, y ese es el momento del arrepentimiento, cuando entendió que lo que estaba haciendo no estaba bien, dice, se acordó que en casa de su padre había abundancia de pan. Y entonces cuando reconoció esa obra de su papá, que cuando él estaba en la casa de su padre, él estaba perfectamente bien, que él todo lo tenía. Porque, mis amados, si hay un lugar donde todo lo tenemos es en la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes pueden comparar su vida pasada con la vida que tienen ahora. Pero cuando yo comparo mi vida pasada con mi vida de ahora, me doy cuenta de que yo antes no tenía vida. Que tengo vida a partir de que Cristo llegó a mi vida. Porque antes de pronto yo me deleitaba en los placeres del mundo, así como lo hizo el hijo pródigo. Pero sabes, al final del día mi vida estaba vacía. Al final del día yo llegaba a mi casa, después de haber parrandeado toda la noche, yo me sentía vacío y me sentía como un miserable. Porque hice sufrir a mi esposa y también hice sufrir a mis hijos. Y llegó un día en que yo conocí a Cristo y entonces me di cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien. Dice la palabra que el hijo pródigo pensó en su corazón, dijo, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra mi padre y le voy a decir eso. Y le voy a decir que ya no me trate como a su hijo. Voy a ir a su casa, voy a devolverme, decir, ese segundo paso, ¿no? Después de reconocer la obra, entonces voy a volver a mi casa, voy a ir a su presencia. Y dice la palabra, y le voy a decir que ya no soy digno de ser tratado como hijo, sino que me trate como un jornalero. Yo merezco que me castigue. Y ese es un punto de arrepentimiento, es un punto donde el corazón dejó de ser altivo. Y él no llegó pidiendo, bueno, papá, aquí estoy de nuevo, entonces te estoy haciendo un favor. Y a veces venimos a la iglesia así, mamados, como que le estamos haciendo un favor a Dios. Hey, Dios, acuérdate que hoy vine a la iglesia. Entonces, ¿qué hay para mí? No, ven a la iglesia porque reconoce que necesitas tú venir al Padre. Él no necesita nada tuyo, tú eres el que lo necesitas todo. Y entonces dice que este muchacho se va a su casa y el padre, que lo ve de lejos venir, lo está esperando. Y dice la palabra que sale a su encuentro. Qué lindo Dios. Ese pelado merecía la limpia de la vida, pero no hizo eso. El padre lo que hizo fue que lo abrazó, casi que no lo dejó hablar. De pronto pensaremos, pero ¿qué padre tan permisivo? No, ¿se acuerdan el texto de Romanos 2:4? ¿Se acuerdan de que menospreciamos la bondad de Dios? Menospreciamos su benignidad, menospreciamos que Él nos espera. Y eso es lo que nos conduce al arrepentimiento. Ese muchacho llegó, estaba esperando que su papá, qué sé yo, lo regañara. No, lo abrazó. Y dijo, búsquenle un traje nuevo, un traje de santidad. Le quitó las prendas haraposas que traía. Venía hediondo a cerdo. ¿Se acuerdan que él estaba comiendo las algarrobas de los cerdos? Y le quitó esas prendas haraposas y le puso entonces un traje de santidad. Y no solamente le restituyó todas las cosas, sino que le puso calzado y le dijo, tú eres mi hijo y voy a hacer una fiesta para ti. Y ahí aparece el Cordero Jesús, que fue sacrificado para la fiesta, porque hay fiesta cuando alguien se arrepiente y decide empezar a caminar en santidad y decide que ahora quiere ser verdaderamente un buen hijo en casa. Y es allí donde todo cambia. Y este muchacho lo reciben con una fiesta y ahora el padre está contento porque su hijo que estaba perdido ha sido encontrado. El que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros, mis amados. Cuando tú te arrepientes y vienes a la casa del Padre, Él hace una fiesta. Dice la palabra que cuando uno se arrepiente hay fiesta en los cielos, porque inicia un proceso de santidad. Y yo siempre he creído que si pudiéramos tener una segunda parte del hijo pródigo, veríamos a este hijo siendo un hijo bien portado,
Un hijo trabajando con su padre, agradecido por la gracia de su papá. Un hijo haciendo las cosas que su padre le dice. Y en esa historia aparece otro hijo. El que estaba en la casa, el que se portaba bien. Pero mentira. Él también necesitaba recibir esa gracia. Y a veces nos portamos como el hijo mayor. Estamos en casa, venimos, estamos aquí, pero estamos reclamando todavía cosas, no dándonos cuenta que Dios ya nos lo dio todo. El hijo mayor le dijo al padre: Padre, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y la Biblia dice que el Señor ya le había entregado su herencia. Y estaba molesto fuera de la fiesta. Su hermano se estaba gozando. Y sabe que a mí me molesta tanto cuando alguien que se arrepiente y viene a los pies de Cristo y hay otro así parado diciendo: ¿y este qué? Si yo lo vi la semana pasada que estaba... La semana pasada yo también estaba haciendo lo mismo. Hace 24 años yo estaba haciendo lo mismo. Yo estaba perdido. Y solo por la gracia de Dios hoy soy pastor de esta iglesia. Y el día que yo me aparte de este camino, volveré seguramente a hacer lo que era antes. Y tal vez peor. Y por eso mi clamor siempre ha sido: Señor, no permitas nunca que me aparte de tu presencia. Porque yo sé que solamente dependo de Él. Que lo que hay en mí no me pertenece, Él lo ha puesto en mí. Y es hora que nosotros como iglesia entendamos que no se trata de ti, es Dios en ti. Y solamente cuando venimos a su presencia podremos ver su gloria. Y es una gloria que está reservada para los hijos, para los que caminan en santidad. Y quiero decirte que solamente podrás ver la santidad y la gloria de Dios si te santificas. Si dejas tu vana humanidad y le permites al Espíritu Santo que te transforme. Si eso es lo que tú anhelas en tu corazón, ponte en pie esta mañana. Quiero que oremos.